completo de todos los aparatos y sistemas resulta fundamental para detectar los efectos periféricos y sistémicos de las cardiopatías y los signos de enfermedades no cardíacas que pueden involucrar el corazón. El examen incluye los siguientes elementos: medición de los signos vitales, palpación y auscultación del pulso, observación de las venas, inspección y palpación del tórax, percusión, palpación y auscultación del corazón, examen pulmonar que incluye percusión, palpación y auscultación, y por último, examen de los miembros y el abdomen. Coloque al paciente en decúbito supino, poniéndole una pequeña almohada debajo de la cabeza hasta elevarla a unos 30 grados. A su derecha, examine el tórax anterior. Observe cualquier cicatriz debido a una cirugía cardíaca o a la implantación de algún dispositivo como un marcapasos. Puede guiarse con estos puntos de referencia: segundo espacio intercostal derecho, válvula aórtica; segundo espacio intercostal izquierdo, válvula pulmonar; cuarto o quinto espacio intercostal, válvula mitral; borde external izquierdo, ventrículo derecho; por último, borde external inferior izquierdo, válvula tricúspide. Las venas yugulares internas proporcionan una estimación más precisa de la presión en la vena yugular y de la aurícula derecha que las yugulares externas. Debemos girar levemente la cabeza del paciente separándola de nosotros. La vena yugular interna está situada debajo del músculo esternocleidomastoideo, de manera que tenemos que buscar pulsaciones alrededor de los tejidos blandos e identificar el punto más elevado de la pulsación y desde ese punto hasta el ángulo esternal medir con una regla. En la palpación, cuando el pulso apical no es visible, debemos encontrarlo con los dedos. Le pedimos al paciente que expulse aire y que no respire durante unos pocos segundos. Una vez localizado el impulso apical, utilizamos un dedo para descubrir la localización, el diámetro, la amplitud y la duración. Con el paciente en posición supina y con la cabeza elevada a 30 grados, se sitúan las yemas de los dedos curviados sobre el tercer, cuarto y quinto espacio intercostal para palpar el impulso sistólico del ventrículo derecho. Al palpar este impulso, comprobaremos la localización, amplitud y duración. Buscaremos las pulsaciones a la derecha y a la izquierda del segundo espacio intercostal y en caso de palpar una vibración, el paciente podría presentar un soplo en el corazón. Palparemos las arterias carótidas con suavidad una a una para valorar la amplitud, pulso y el contorno, la velocidad de la subida y la bajada, así como la duración de la misma. Situando los dedos índice y medio sobre la arteria carótida derecha a la altura del tercio inferior del cuello, no hay que ejercer tanta presión sobre el seno de la carótida a la altura del cartílago de la tiroides, ya que podría provocar una caída de la presión y de la frecuencia cardíaca. Nunca ejerceremos presión sobre ambas carótidas a la vez porque podría provocar la disminución de irrigación sanguínea al cerebro y causar un síncope. A continuación se auscultarán los focos cardíacos. Lo primero que hay que hacer es visualizar el tórax y podemos ver que está simétrico. El primer foco que vamos a auscultar es el foco pulmonar. Primero lo ubicamos y lo escuchamos. El segundo foco es el aórtico. Lo ubicamos y lo escuchamos. El siguiente foco es el tricúspide. Lo ubicamos y lo escuchamos. El último foco es el mitral. Una valoración respiratoria completa engloba el uso de la observación, la palpación, la percusión y la auscultación, junto con una valoración global del estado de salud y los antecedentes del paciente. Si es posible, hay que ayudar a sentarse. Descubrimos el tórax y valoramos la forma. Normalmente el tórax es simétrico y el diámetro anteroposterior es inferior al transverso. En un adulto, un diámetro igual puede ser indicador de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También se valora cualquier deformidad estructural, como en un tórax en tonel, que es una postrucción external, o en embudo, que es una indentación external inferior. Vamos a observar la respiración. Las respiraciones deben ser continuas, sin esfuerzo, irregulares, con una frecuencia de 12 a 20 por minuto. Normalmente la inspiración es la mitad de prolongada que la expiración y la expansión torácica es simétrica. Si el paciente parece ansioso o presenta aleteo nasal,
cianosis labial y bucal, retracción intercostal o uso de musculatura accesoria, el paciente puede tener distrés respiratorio. Es recomendable empezar la valoración por la espalda. Esto puede ayudar a relajar al paciente. A continuación, procederemos a valorar a nuestro paciente. Nos vamos a situar detrás del paciente y vamos a observar la presencia de deformidades en su espalda, como una cifosis, una curvatura convexa o una escoliosis, una curvatura lateral de la columna vertebral. Para palpar la simetría de la expansión pulmonar, vamos a colocar las manos en la espalda del paciente con los pulgares en D9 o D10. Vamos a desplazar medianamente para recoger un pequeño pliegue de la piel. Vamos a pedir al paciente que inspire profundamente y exhale. Vamos a observar cómo los pulgares se desplazan de forma simétrica. Vamos a notar la presencia de frémito colocando la base de la palma de las manos en el extremo superior derecho e izquierdo de la espalda del paciente. Le vamos a pedir que diga 33 para generar vibraciones y valorar si son simétricas, moviendo las manos hacia abajo y del centro a la periferia. A continuación palparemos la espalda con los dedos para detectar sensibilidad, masas, lesiones, cambios de temperatura o crepitaciones. Una sensación crepitante y tosca palpable por encima de la piel. Para determinar la excursión diafragmática, vamos a pedir al paciente que coja aire y lo aguante. Vamos a percutir. Este se realiza haciendo 2 líneas paralelas, de arriba hacia abajo. Vamos a atravesar las escápulas, a cuyo nivel disminuye el sonido respiratorio, hasta llegar a la zona de matidez. Después, le pedimos al paciente que respire profundamente con la boca. Con el estetoscopio auscultamos sus pulmones, empezando en los ápices, en C7 hacia las bases, aproximadamente en D10 y lateralmente desde las axilas hacia aproximadamente la octava costilla. La disminución o ausencia de sonidos pulmonares puede indicar una obstrucción del árbol bronquial. Aquí es donde valoramos la presencia de sonidos pulmonares. Los crepitantes son sonidos distintivos, no continuos, diferenciados en suaves y toscos. Los suaves son como un taponazo y los toscos como un burbujeo. Por otra parte, las sibilancias son sonidos de tono alto, parecidos a silbidos que habitualmente se auscultan en pacientes con asma, especialmente al final de la respiración. Las sibilancias sonoras durante la inspiración y la expiración pueden estar causadas por la presencia de secreciones en la vía aérea o broncoconstricción. Valoración delantera. Ahora le pedimos al paciente que se coloque en decúbito supino y percutimos la parte anterior y lateral del tórax. Aquí usamos y comparamos ambos lados. Un sonido sordo en el diafragma, el hígado y otras vísceras es normal, pero sobre los pulmones puede indicar la presencia de una masa o de un tumor. La hiperresonancia sobre los pulmones indica hiperinflación. En los músculos o en los huesos se notará un sonido disonante. Si es posible, le pediremos al paciente que se siente y que respire profundamente por la boca. Aquí colocaremos el diafragma del estetoscopio por encima de la muesca supraclavicular y medial al cartílago cricoides. Auscultamos los sonidos respiratorios en las zonas indicadas hasta la sexta costilla. Los sonidos traqueales que se auscultan encima de la tráquea son de tono alto, grave y sordos, de igual duración en la fase inspiratoria que en la expiratoria. Los sonidos bronquiales que se auscultan en los bronquios derecho e izquierdo, justo por encima de las clavículas a ambos lados del esternón,
por encima del manubrio y ambos lados de las escápulas son de tono alto, sibilantes y amortiguados, ligeramente más prolongados en la expiración que en la inspiración. Los sonidos broncovesiculares son audibles justo por debajo de la clavícula, tanto al lado del esternón como en el tercio superior y anterior del tórax, cerca del esternón. Estos sonidos tienen la misma duración en ambas fases. Los sonidos vesiculares que se auscultan en casi todo el campo pulmonar son suaves, de bajo tono y parecidos a un susurro o a una brisa. El sonido inspiratorio es 3 veces más prolongado que el expiratorio.